En este canal ya repasé todas las películas de la versión apócrifa de Drácula, Nosferatu, así como las versiones oficiales de 1931. Y ahora, para seguir repasando las cintas de vampiros más famosas de la historia, tenemos que hablar, claro, de la saga de Drácula de la Hammer, una compañía cinematográfica inglesa conocida por la realización de películas de terror gótico producidas entre los años 1955 y 1979. La saga de la Hammer cuenta con 9 películas, sí, 9 películas que mueven a nuestros personajes desde la época del 1800 hasta la actualidad de aquel entonces, la década de 1970. Pero, ¿valen la pena estas películas? ¿Establecen una mitología propia? ¿Son fieles a la novela de Bram Stoker? Pues eso lo vamos a ver en este video. Mi nombre es Raman Salazar, comenzamos. Iniciamos con Drácula de 1958 del director Terence Fisher, donde se nos presenta a un Jonathan Harker ya consciente del secreto de Drácula por alguna razón que no se nos explica. Él logra infiltrarse en el castillo de Drácula cuando este lo contrata para ejercer como su bibliotecario, un puesto que no tenía ni idea que existía de manera particular privada, y una vez ahí consigue despacharse a una vampira del lugar, aunque no logra matar a tiempo a Drácula, quien no solo lo mata, sino que para llevar más allá su venganza, va en búsqueda de la prometida de Jonathan, que en este caso es Lucy, algo que finalmente concreta, por lo que un viejo amigo del difunto Jonathan, el Dr. Van Helsing, tendrá que intervenir para ayudar a Arthur, hermano de Lucy y esposo de Mina, a terminar con la maliciosa venganza que Drácula está desatando sobre ellos. Esta película tiene una seguidilla de escenas que definen a la perfección la primera etapa gótica de la Hammer. Destaca un momento intermedio en el que introducen un poco de lo que en la novela sería la historia de la dama fanfarrona, y el final en el que vemos una batalla entre Drácula y Van Helsing que, pese a no dejar de ser un par de señores corriendo, pegándose y saltando sin protección alguna, no deja de ser un clímax épico e inolvidable gracias a la completa entrega de los actores fetiches de la Hammer. Sin duda, mi batalla favorita entre estos dos personajes icónicos. Y es que si hay algo que se come por completo las películas de esta saga y por lo que vale la pena verlas, es la actuación de Christopher Lee y Peter Cushing. Igual, si han leído la novela, habrán notado cómo cambian las funciones y relaciones de los personajes en la trama de esta película. Estamos ante una adaptación libre de la historia escrita por Bram Stoker. Eso sí, plagada de guiños a su obra para quienes leyeron la novela. Y si no has leído la novela, pero sí has visto otras películas de Drácula, déjame que te cuente que este Drácula, más que moverse por la necesidad de alimentarse o por el amor como en otras adaptaciones, lo moviliza la ira y la venganza, siendo esta última la justificación de su personaje en prácticamente todas las entregas. Aunque no en su primer secuela, donde la saga no tenía muy claro el rumbo que tomaría, decidiendo prescindir de Drácula, quien ya había muerto en esta primera entrega, para centrarse por completo en Van Helsing cazando remanentes del conde, es decir, gente que convirtió a vampiro Drácula antes de su muerte, que a su vez convirtieron a otras personas en vampiros. Y estamos hablando de La novia de Drácula de 1960, película nuevamente de Terence Fisher que narra lo dicho, Van Helsing erradicando la plaga del vampirismo luego de la muerte de Drácula. El villano en concreto de esta nueva entrega es el Barón Meister, a quien tiempo atrás Drácula mordió en una fiesta, convirtiéndose así en vampiro. En ese momento, su madre, al ver en lo que se convirtió su hijo, decide encadenarlo en una de las habitaciones del castillo y decir que había muerto, mientras ella captura jovencitas perdidas o de paso por el pueblo para alimentarlo. Claramente, las misteriosas desapariciones y eventuales muertes alrededor del castillo atraen el interés de nuestro cazador favorito, el gran Van Helsing, quien rastrea el origen del mal mientras da muerte a las llamadas novias de Drácula. Hay muchos enfrentamientos épicos en esta película, incluso tenemos a Van Helsing evitando su transformación a vampiro con agua bendita y fuego, sin dejar de mencionar un final épico en un molino referenciado en otra película de monstruos llamada El jinete sin cabeza de Tim Burton, o conocida claro por su nombre original Sleepy Hollow, aunque esta escena acá tengo que decir en Las novias de Drácula es mucho más cool. Y como dato de color, ya que estamos hablando del gusto de Burton por esta saga, en su película de vampiros Sombras Tenebrosas tenemos una pequeña participación de Sir Christopher Lee siendo hipnotizado por Barnabas Collins, el pseudo Drácula de esta película. Y sí, sé lo que están pensando, el título de Las novias de Drácula no tiene sentido alguno, ya que acá Drácula no aparece en ningún momento, y las vampiras que vemos no son las novias de Drácula sino del Barón Meister. ¿Y qué quieren que les diga? Sí, este título no tiene sentido, yo creo que era una forma de que sepamos
zafamos de que esta era una continuación de Drácula del 58, aunque tranquilamente podrían haber elegido otro nombre más coherente como La herencia de Drácula o La sombra de Drácula, no sé. Igual, les adelanto que los nombres ridículos son algo con lo que nos vamos a encontrar varias veces en esta saga. Para terminar, quiero decirles que disfruté mucho de esta película porque soy muy fan del Van Helsing de Peter Cushing. Él le da vida a un personaje elegante, intelectual, pero también ágil y valiente. Peter Cushing en sí era un actor muy físico, que si tenía que tirarse de una escalera o un desnivel para taclear a su oponente, lo hacía en una sola toma sin cortes. Pero no solo eso, lo que más destaco es que no hay un solo momento en que no se tome en serio a su personaje. Aunque la situación en la que esté envuelto sea muy ridícula, su profesionalismo y seriedad actoral se encargan de volver estas inverosimilitudes algo genuino y real. Y acá, bueno, hay toda una película dedicada a su personaje que sabe sostener muy bien. Aunque es en su tercera entrega Drácula el príncipe de las tinieblas del mismo director donde se asentarían las bases de las entregas posteriores, ya que tenemos al conde Drácula cual ave fénix reviviendo de sus cenizas, mezcladas claro, con una gran cantidad de sangre proporcionada por un sirviente. Acá cabe aclarar algo que se desarrolla entre líneas a lo largo de la saga, y es que aún muerto, Drácula puede ejercer control mental de las personas que entran en contacto con su anillo, lo cual es lo único que no se deshace de él cuando muere. Es un recurso bastante funcional a la trama, sí, pero es un interesante plan B para Drácula si es derrotado, puesto que quien lo encuentra es incitado a revivirlo. Como digo, no es algo que se desarrolle en esta cinta, sino a lo largo de las demás entregas, pero es la respuesta al por qué en esta película Drácula, aún muerto, tiene a un sirviente que busca revivirlo. En fin, que acá tenemos dos parejas que rumbo a escalar unas montañas son invitados por el sirviente de Drácula a refugiarse por la noche en el castillo, ya que este no está muy lejos de su destino. Esto, claro, es una trampa la cual tiene como finalidad utilizar la sangre de esta gente para revivir y posteriormente alimentar al conde. Y así como en la anterior no tuvimos nada de Drácula, acá no tenemos a Van Helsing haciendo frente al conde, sino a las mismas víctimas que contraatacan con la ayuda de un cura llamado Sando. No es muy épico esto, pero sí que sería algo que se vuelva común en las siguientes entregas. Personajes nuevos que casi siempre en primera instancia son presentados como víctimas que a lo largo del metraje pasan a reunir el valor suficiente como para enfrentar a Drácula, a quien eventualmente vencen al descubrir una nueva debilidad. Eso tiene sus momentos ridículos, hay que admitirlo. Acá es vulnerable al agua, dado que descubren que se puede ahogar muy fácil. ¿Me vas a decir que en todos los siglos que vivió Drácula no tuvo ni curiosidad por aprender a nadar? A ver, en su defensa, muchas de las debilidades que tiene este Drácula a lo largo de las películas son tomadas de frases o malinterpretaciones de la novela, así que le vamos a dar ese punto. Por lo menos son ideas locas que se nota que surgieron de alguien que leyó el libro a detalle. Esta película en particular, Drácula el príncipe de las tinieblas, tiene una trama que he de decir que no es de mis favoritas dentro de la saga, pero en cuanto a lo visual, esa es otra historia. Hay tomas icónicas, momentos muy sádicos, y luego también en cuanto a lo interpretativo está Ellen, una vampira que es mi favorita de la saga, interpretada magistralmente por Bárbara Shelley, que sabe tomar un personaje muy simple y transformarlo en uno memorable por sobre otros varios similares interpretados por otras actrices en estas películas, volviéndose un personaje destacable y digno, por qué no, de un spin-off que sin duda habría sabido mantener muy bien. Ahora, para los conocedores de la novela u otra adaptación cinematográfica, a modo de dato que puede interesar, esta película introduce a Renfield en un momento, un personaje que hasta entonces habían obviado en las entregas anteriores. No es muy relevante para la historia, hay que decirlo, tampoco es que en el libro lo sea tanto, aunque sí que en el libro tiene un final que al menos a mí me rompió el corazón. Pero bueno, en esta película está a modo de estos guiños a los conocedores de la obra de Stoker que mencioné antes. Así que siendo, como digo, una trama bastante poco ingeniosa en comparación al resto, no deja de ser una película interesante y divertida de ver. Y ya que de tramas hablamos, pasemos a la que para mí es la más original e interesante de todas. Luego de la primera, sin duda es mi favorita. Estamos hablando, claro, de Drácula vuelve de la tumba de 1968. ¿Y por qué digo que es original e interesante? Porque en la premisa radica lo más importante, teniendo al Drácula más representativo de la saga. Es un Drácula que luego de revivir por un accidente que involuntariamente lleva sangre hasta su boca, decide vengarse de un monseñor que bendijo su castillo, por lo que él no puede regresar al mismo. Es así que, con un nuevo secuaz, que para más original es un cura, y cargando sus necesarias cajas de tierra natal, va en búsqueda de su venganza. Es una venganza que no se limita solamente en matar al monseñor, sino que es un poco más cruel y enfermiza que eso, ya que antes de matarlo lo castigará haciéndole daño en especial a su sobrina y a todos los que lo rodean.
En este caso, es Paul, el pretendiente ateo de la sobrina del monseñor, quien le hará frente al conde, teniendo también su propio arco de personaje, pasando de ser un irresponsable ateo a un cazador de monstruos creyente. Y eso es algo destacable de esta película también, que no solo se molesta en crear un argumento sólido que movilice a Drácula, sino que también le da un arco de personajes bien desarrollado, algo poco común en la saga, a varios personajes de la película, como son Paul, quien de a poco se vuelve creyente gracias a que comprueba la existencia del mal, o el mismo cura que sirve a Drácula, que con el tiempo consigue recuperar el buen camino para llegar a su redención, y así con otros personajes más. No cabe duda de que es el mejor guión de la saga y estamos hablando ya de una cuarta entrega. Y no puedo saltarme esta película sin hacer una mención especial a los pósters de curitas de esta película, que son mis portadas favoritas del cine de vampiros por lejos. Y así llegamos a 1970, un año que puede resultar muy confuso para quienes incursionan en esta saga, por lo que te voy a tratar de facilitar las cosas de la manera más clara que me sea posible. En 1970, Christopher Lee interpretó en 3 películas a Drácula. Estas son Prueba la sangre de Drácula, Las cicatrices de Drácula y El conde Drácula de 1970. Esta en particular es una coproducción alemana, italiana y española, con el español Jesús Franco en la dirección. Esta cinta es considerada la película más fiel a la novela de Bram Stoker que existe, pero va a ser tema para otro video, ya que no es una película de la Hammer y por ende no es canon de la saga. Por lo que comenzamos con las 2 que salieron en 1970 que sí son de la Hammer, iniciando por Prueba la sangre de Drácula de Peter Safdie. Y para esta entrega en particular hay que aclarar que la Hammer lo que quería era sacar la mayor cantidad de películas posibles para lucrar más, claro. Ya tenían una en desarrollo para ese año llamada Las cicatrices de Drácula y se disponían a sacar más. Y Christopher Lee para esta altura ya estaba comenzando a cansarse del papel. Y claro, la productora no quería llegar diciéndole que iba a tener que interpretarlo 2 veces en el año. Así que la Hammer, consciente de esto, planteó una historia en la que hubiesen vampiros pero no tuviera la presencia de Drácula en ningún momento. Y eso es algo que no le gustó para nada a la empresa que se encargaba de la distribución de las películas, a quienes una cinta de vampiros sin Drácula no le funcionaba, por lo que la Hammer hace que se inserte el personaje de Drácula en algunos momentos concretos de la película y que cambien el nombre de la misma, que vaya a saber cuál habría sido para que ahora sea conocida como Prueba la sangre de Drácula. La inserción de Christopher Lee en esta película por su parte es muy vaga, ya que reciclan algunas tomas de la película anterior, en concreto de su muerte, y ya no lo volvemos a ver en tomas nuevas hasta la mitad de la película, con una participación que es casi un cameo como para que no se nos olvide que está, y en el final donde llega directamente a morir. Porque la película es un despropósito que se hizo pensando en otra cosa y se nota. Acá, luego de la muerte de Drácula en Vuelve de la tumba, alguien que justo pasaba por ahí decide llevarse la sangre deshidratada de Drácula. Dicha sangre cae en manos de unos caballeros, entre comillas, que les gusta hacer lo que sea para pasar el rato y no tienen mejor idea que mezclar la sangre seca de Drácula con la suya, en una especie de pseudo ritual. Uno de ellos, quien alcanza a beber esa sangre, no me pregunten por qué, pero se convierte en Drácula. Tiene una metamorfosis que hace que se convierta en Drácula. ¡Un misterio! ¡Un enorme mamograma! Esta película es bastante mala, las pocas apariciones de Christopher Lee se ven forzadas y están mal hechas, porque claro, esta película no estaba pensada ni escrita para que él esté, y las reescrituras del guión por su parte son bastante flojas, y sin contar el hecho de que acá Drácula muere, porque muere como en todas, aunque no sé bien cómo. Me inclino a pensar que le dio un paro cardíaco o murió del susto, en fin, que simplemente se cae y se hace polvo. Todo esto es una mierda. Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. No voy a dar más vueltas con esta entrega porque no es una muy buena película y hasta les diría que se la pueden saltar en una maratón. ¡Le pongo un 1! ¡Le pongo un 1! Y seguimos con Las cicatrices de Drácula de Rob Ward Baker, la cual es la más representativa de lo que se venía en la década de los 70 a nivel general con estas producciones, ya que si bien la premisa es similar a la tercera entrega donde un grupo de despistados por una u otra circunstancia llega al castillo de Drácula, esta cinta en particular es la más sexualizada y gore de la saga. Recordemos que en el cine de explotación de terror de los 70 estos aspectos fueron los que menos restricciones tuvieron. En esta entrega Drácula, cual puré de papa deshidratado, revive luego de que un murciélago
murciélago deja caer sangre en sus restos. Una vez recuperado, recibe un Casanova perdido que sin darse cuenta cae en una trampa que lo deja en una situación en la que nuestro alzado pseudo-prota está bastante acostumbrado, que es la de una habitación ajena con una mujer que acaba de conocer y una ventana por la cual escapar si alguien descubre que está ahí. Solo que acá la cosa se le complica, ya que con la mujer que está es una de las esclavas de Drácula y en la habitación que está es una de las habitaciones del castillo, cuyas ventanas no son ninguna fuga ya que dan a un precipicio mortal, por lo que podría decirse que está atrapado por confiar de más en sus métodos. Y acá la película hace un Psicosis de Hitchcock al cambiar hacia la mitad de la cinta de protagonista, enfocándose de lleno ahora en el hermano de este Casanova y su prometida, quienes investigando su desaparición llegan al castillo y dándose cuenta de lo ocurrido al pasar por varias situaciones bien sangrientas, descubren que la única forma de escapar es haciendo frente, como no, al conde, quien en esta ocasión es víctima de un rayo. Esto no es ninguna debilidad que aparezca en el libro ni en ningún lugar. A cualquiera que le caiga un rayo mientras tiene un fierro en la mano no le va a ir muy bien. Así que, bueno, murió como cualquier otro hijo de vecino. Ok. Bueno. Esta es una película que sabe sorprender, no solo por varios momentos sangrientos que dan cosas, sino por su narrativa en la que se nos presenta muy bien a un personaje que luego resulta no ser tan relevante, pero nos genera la suficiente preocupación por él como para luego seguir a otros personajes que lo buscan, cuyo interés en encontrarlo y saber lo que le pasó se asemejan al del espectador, lo que hace realmente más impactante la escena en la que finalmente lo encuentran y ven su por demás trágico destino. Aunque destaco sobre todo una subtrama paralela enfocada a los habitantes del pueblo cercano al castillo. En esta trama, las mujeres y niños se refugian en la iglesia mientras los hombres van a matar a Drácula. Con la labor concretada, vuelven a casa solo para descubrir que mientras ellos hacían eso, unos murciélagos gigantes controlados por Drácula desde sus aposentos mataron a todas sus familias, lo cual deja un pueblo casi fantasma lleno de hombres con conflictos internos que se mueven entre el temor y el odio. Esta trama secundaria logra crear, a diferencia de las demás entregas, una atmósfera tensa que le viene muy bien a la trama central. Y si bien los murciélagos gigantes siguen siendo unos muñecos movidos por hilos, están muy bien diseñados como para que te den impresión cuando se ponen excesivamente violentos. En fin, Las cicatrices de Drácula no es una película perfecta, pero sí que es una película entretenida y sorpresiva cuando vas viendo la saga en orden cronológico. Y ahora sí, dejamos el siglo XIX para dar un salto donde veremos a nuestros personajes más importantes en medio de la segunda mitad del siglo XX. En concreto 1972, ya que el año de la ficción se iguala con el año del estreno de la película Drácula AD de Alan Gibson. En esta entrega se tomó una decisión muy importante para la saga, ya que se llevó a cabo algo que hoy conoceríamos como una recuela, es decir, un remake disfrazado de secuela, puesto que, como mencioné, se plantea un salto temporal muy grande luego de la muerte de Drácula y Van Helsing en una escena que no es para nada similar a la que vimos en la primera entrega en su combate. Saliéndose un poco así del canon del resto, por si las cosas no resultaban como esperaban con esta entrega, fácilmente la podían obviar en un futuro. La cuestión es que han pasado muchos años, Drácula es revivido por un secuaz que encontró su anillo luego de su muerte y es revivido en la actualidad de 1972, donde comenzará un plan que se desarrollará en esta entrega y la siguiente, que es la de liderar un grupo satánico que busca la destrucción del mundo. Aunque la cosa no le será tan fácil, ya que no tendrá mejor idea que, mientras busca concretar sus planes, vengarse de los descendientes de Van Helsing. ¿Por qué? Decime vos, ¿qué se gana si Van Helsing a esta altura ya no es ni polvo? Pero bueno, que su nieto, Lorimer Van Helsing, interpretado por Peter Cushing, haciéndose el que no es el mismo, ha heredado los intereses familiares por lo oculto, llegando fácilmente a la conclusión de que se enfrenta a un vampiro importante, a quien eventualmente, con ayuda de dos oficiales de policía que lo complementarán muy bien, le hará frente para proteger a su sobrina, a quien el conde planea volver su esposa. Un culebrón draculesco de la hostia. Esta cinta tiene un aire muy marcado, salvando las diferencias, claro, a La Naranja Mecánica de Kubrick, estrenada un año antes. Y no solo porque el secuaz principal de Drácula, Alucard, es un loquito que recuerda mucho a Alex, sino también por la estética setentera en las situaciones en las que una muchachita se ve forzada por unos maleantes, lo que nos hace sentir en un universo paralelo de La Naranja Mecánica en la que existen vampiros. Nuevamente les digo, salvando la diferencia con la obra de Kubrick. Por cierto, ya que lo dije, el secuaz de Drácula lleva el sutil nombre de Alucard, lo cual me encanta cuando lo mencionan en la película, porque es un nombre que se utiliza en una peli de Batman que me gusta bastante llamada Batman vs Drácula.
Ya vamos a llegar a eso en este canal. Por si no se dieron cuenta, Alucard es Drácula al revés. Sí, no es un secuaz muy brillante a la hora de infiltrarse. Lo mejor de esta película, que se fortalece aún más en la siguiente, es la relación profesional que se entabla entre Lorimer Van Helsing y el inspector Murray, quien, avasallado por cosas que escapan al sentido común en el caso de turno, siempre termina recurriendo a Van Helsing como un asesor en temas de vampirismo y satanismo. El inspector, con el tiempo, amplía sus perspectivas con respecto a lo sobrenatural y comienza a ser un compañero en la lucha contra el mal de Lorimer Van Helsing. Nuevamente un buen arco de personaje, que eso, como se darán cuenta, es algo para aplaudirle a esta saga. Con respecto al cambio de época, yo creí que le sentaría muy mal a estas películas, tirando más a la comedia o algo que se sienta ajeno a lo anterior, pero la verdad es que saben cómo no perder ni la estética ni la esencia de las películas previas. Plasman un neogótico muy bien contrastado por momentos y complementado por otros con el movimiento hippie rebelde de la época. Aunque yéndonos a lo malo, hay algo que literalmente arruina la cinta, y esa es la banda sonora. En ningún momento le atinan a la situación o emoción que atraviesan los personajes, y eso, sobre todo en el clímax, juega mucho pero mucho en contra. Esto se debe en parte a que quisieron también actualizar el estilo de música a la década de los 70. Y es ese aspecto musical contemporáneo de la época el cual sí que no le pega mucho. Dicho esto, les confirmo que no estamos ante una de las mejores entregas de la saga. Es una película rara de decir, sobre todo por esto de que no es muy buena idea el poner a un nieto de Van Helsing como excusa para enfrentar nuevamente a los dos personajes, algo que los obligó incluso a recrear una escena diferente en la que Van Helsing derrota a Drácula. Yo creo que tendrían que haber dejado la muerte de Drácula tal como la vimos en la primera y luego mostrar una pequeña escena en la que Van Helsing se enfrenta a algo más tiempo después y por alguna razón es enviado al futuro o algo por el estilo. Siento que como fan, si bien me gusta ver que el actor es Peter Cushing, me habría contribuido mucho más saber que es el mismo personaje que se enfrentó a Drácula en el siglo anterior. Dicho esto, me gusta este nuevo enfoque que adoptaron hacia el final de la saga, esta continuidad de personajes y trama, ya que no podés ver la siguiente sin haber visto esta. No es como en las primeras donde las historias eran autoconclusivas, puesto que si bien Drácula muere en Hades y revive los rituales satánicos de Drácula, sus planes continúan en marcha y no se detienen a explicártelos de nuevo. En Los rituales satánicos de Drácula de 1973, el director Lionel Coe logra afianzar muy bien este tono policial ya insinuado en la anterior, siendo esta una película que deja de lado el tono de terror para centrarse en este género por completo. Tenemos una investigación policial sobre crímenes cometidos por un grupo satánico a lo Anton LaVey que planea liberar un virus que arrasará con la vida en la Tierra. La presencia de Drácula como líder de este grupo y un puñado de vampiras esclavas ya son casi algo curioso sin mucha relevancia dentro de la cinta. Y acá uno diría, una película de Drácula con vampiros donde el hecho de que esté Drácula como tal o vampiros dando vueltas no sea lo más relevante, tira la película para atrás. Pero uno no llega a esa conclusión cuando la está viendo porque es una buena película policial setentera. Eso sí, tiene un muy buen fanservice, destacando sobre todo un momentazo que para cualquier fan es épico, como es la conversación de Lorimer Van Helsing con Drácula en su oficina. Sí, Drácula en esta entrega tiene oficina. Y no es nada del otro mundo lo que dicen, es un diálogo donde plantean sus puntos de vista diferentes, pero ya el hecho de que se tomen un tiempo tranquilo para conversar, algo que nunca habían hecho en toda la saga, nunca habían intercambiado palabras, es genial. Es hermoso. Y como dije en la anterior, acá se afianza este trabajo en equipo con los policías, que suman mucho que sean los mismos actores quienes interpretan a estos dos policías en particular que trabajan con Lorimer. Así que quien interpreta a la sobrina de Lorimer Van Helsing es otra actriz, pero no se echa mucho en falta la anterior, ya que a decir verdad, la nueva intérprete lo hace muy bien y responde más a las características inteligentes y empoderadas que tiene que tener el personaje en esta nueva entrega. A nivel estético, se afianza mucho mejor en la década de los 70, dejando de lado la onda hippie y basándose más en la estética de las misas satánicas de Anton LaVey. Y la música, algo que fallaba en la entrega anterior, sí que logra encaminarse acá siendo más emparentable con las primeras de la saga. Al ser dos entregas muy similares dentro de la misma época, se nota que aprendieron de sus errores y buscaron mejorar lo que consideraban mejorable. Un único pego en contra que le encuentro a esta película, que si bien es un pego en contra que tiene que ver algo con lo técnico, es algo más de la vida misma, es que Christopher Lee, pero sobre todo nuestro querido Peter Cushing, ya estaban bastante entrados en años para los requerimientos físicos. Y esto en parte lo compensa muy bien con los personajes de la sobrina y de los oficiales de policía, que pasan a cubrirlos en las escenas con más movimiento. Pero eso no cambia el hecho de que se ve que los protagonistas ya están bastante entrados en años. Peter Cushing tenía 60 años en esta película, y por ahí uno dice, bueno, no es mucho,
pero si lo querés hacer saltar por la ventana de una casa en llamas al patio y que salga corriendo, vas a necesitar algún doble y algún truco de cámara y montaje que se nota. Ya si ven la película se van a dar cuenta a qué me refiero. Además, Peter Cushing siempre pesó 20 kilos meados y a esta edad ya tenía muchísimo menos masa muscular, así que sí, es algo que no llega a sentirse ridículo como en otras sagas donde los actores de 60 años hacen lo mismo que cuando tenían 20 pero muchísimo más lento, pero sí que se nota que le buscaron mucho la vuelta para, obviamente, que esto no se note. Pero yo me quedo igual con que si bien Peter Cushing para esta época físicamente ya no era tan ágil, sí que su compromiso actoral y las ganas que le metían siempre estaban al 100% de su capacidad. Aunque lo curioso de esto es que en la siguiente y última entrega, si bien se nota que Peter Cushing está aún más mayor, sí que tiene unas secuencias donde se lo ve mucho más ágil, incluso tiene peleas contra zombies y maestros de Kung Fu. Así que solo sé que no sé nada, quizás en los rituales satánicos habrían dado con la gripa, o con pocas ganas, o en la siguiente no les importó mucho su bienestar. No sé. Volviendo a los rituales satánicos en sí, acá Drácula muere por 9ª vez luego de enredarse en espinas, y esa es una debilidad más que le ponen al pobre conde. Y en esto rige lo que mencioné antes, que las debilidades de esta serie de películas se basan muchas veces en frases dichas al pasar en el libro que muchas veces no tienen relevancia. En esta ocasión se basa en una pequeña oración dicha por Van Helsing perdida en la novela, donde dice al pasar que las espinas pueden ser utilizadas para bendecir las cajas de tierra del conde, ya que representarían la corona de espinas de Cristo. Una idea muy suelta que en el libro nunca se llega a aplicar, es un momento más que nada donde Van Helsing está teorizando y divagando un poco, pero bueno, acá se toma muy literal todo y Drácula se caga pinchando como un boludo. Y eso es algo ya muy gracioso, porque una vez que encarás la saga te das cuenta que al principio siempre dicen cómo va a morir Drácula al final en alguna frase al pasar, donde enumeran sus debilidades. Acá ya sabés que si mencionan una debilidad nueva al comienzo, como en su momento fue el agua, es porque seguro lo van a vencer de esa forma. Y esta es la última entrega de la saga en la que Christopher Lee participó como Drácula, aunque la Hammer no estaba tan dispuesta como él a desprenderse del personaje, ya que en esta octava entrega dejan un final abierto en el que Lorimer Van Helsing, con Drácula una vez derrotado, toma de sus cenizas su infame anillo. Y si han estado prestando atención en este video, ya saben lo que eso significa. Aunque este final es dejado de lado en la 9ª y última entrega de la saga, donde deciden regresar la franquicia al siglo XIX, aunque bueno, luego hacen un salto a comienzos del siglo XX, con una especie de continuación funcional a las novias de Drácula, quitando el resto de películas de este nuevo canon que plantean. Estamos hablando de La leyenda de los 7 vampiros de oro de Roy Ward Baker y Chan Che. Y sí, es una película de vampiros que hacen kung fu y pelean con espadas y que a su vez controlan también a zombies. A ver, acá se nos muestra a Van Helsing dando una charla sobre vampirismo en una universidad de China. Allí conoce a Shi Qing, quien junto con sus 6 hermanos han estado buscando información de cómo derrotar a los 7 vampiros que han estado atormentando su aldea natal. Estos 7 vampiros fueron revividos por un malvado líder vampiro llamado K, quien también tiene el poder de revivir un ejército de zombies saltarines. Van Helsing, con buena voluntad, aunque todavía incrédulo de tanta ridiculez que le contaron estos hermanos, emprende un viaje para terminar con los 7 vampiros de oro, y esto lo hace en compañía de su hijo Leyland Van Helsing y Vanessa Buren, una viuda sexy que financia la expedición, personaje que por cierto está interpretado por la actriz y modelo Julie Egg. ¿Por qué la nombro? Pues por... Durante este viaje, Van Helsing comenzará a sospechar que el mal que los acecha va más allá de los 7 vampiros y eventualmente, luego de varios enfrentamientos y pérdidas, descubrirá que quien está detrás de todo esto no es más ni menos que el conde Drácula, quien tomó la forma de K. En este caso, quien da vida al conde ya no es, como dije, Christopher Lee, sino John Forbes Roberts, con un extraño maquillaje que nos hace suponer que se estuvo besuqueando con alguna furcia china antes de comenzar la filmación. Sí, sé lo que están pensando, pero esperen un poco, porque contrario a todo pronóstico, esta película es genial. Adelantada mi opinión positiva, quiero iniciar despachando lo que yo considero malo, que es esta fascinación que tenía la productora y seguramente la distribuidora por meter a la fuerza el personaje de Drácula, que acá, contrario a lo que suponía, no es tanto el problema que sea otro actor con un maquillaje espantoso, sino que es completamente innecesaria la presencia de su personaje. El mismo Van Helsing en su disertación dice que no porque él se haya enfrentado al rey de los vampiros en Europa, ese sea el final,
puede haber otro rey o líder poderoso de vampiros en otro lugar del mundo. Y a ese simple diálogo, que a mí me parece genial, tendrían que haberse aferrado en esta cinta. Además, el actor Chan Shen, como el vampiro líder K, hace un trabajo estupendo. No necesitaba, para ser un personaje de peso formidable, esta subtrama en la que Drácula toma su forma y se va a China. Por lo que si le tengo que encontrar un pego en contra de esta película es ese: la presencia de Drácula al comienzo y al final de la cinta. Creo que podrían haber hecho tranquilamente lo mismo que hicieron con Las novias de Drácula, con un Van Helsing enfrentándose a un nuevo villano. Y más acá, donde ya incluso en el título de la película no está Drácula. La historia de K y los 7 vampiros de oro ya es una historia muy buena y original de por sí. Ahora, sacando esta inserción innecesaria de Drácula, les tengo que decir que esta película es la más divertida y entretenida de la saga. El cambio en su estilo es una decisión aún más jugada que el cambio de época en las anteriores. Sin embargo, gracias a sus buenas ideas, funciona muy bien como un spin-off de Van Helsing, personaje que resulta muy inspirador en esta película y que, pese a sentirse ajeno al territorio en el que se encuentra y sus técnicas de combate, sí que se mantiene como un líder en la lucha contra el mal, y en momentos particulares que al menos a mí me hicieron festejar, les hace frente cuerpo a cuerpo a un puñado de zombies y a alguno de los 7 vampiros de oro. A ver, esta película, como dije antes, quitaría todas las secuelas del canon luego de La novia de Drácula. Y si bien el hijo de Van Helsing, Leyland Van Helsing, yo como otros lo seguimos imaginando como el futuro padre de Lorrimer, sí que se desliga de la continuidad de las 2 películas anteriores que transcurrieron en los 70, por, nuevamente, ese inicio regrabado en el que nos cuentan que Van Helsing murió derrotando a Drácula, algo que acá no pasó. Mantienen el final de la primera de 1958. Dicho todo esto, hay que tener en cuenta que la continuidad por aquel entonces en las sagas de explotación se la paseaban de arriba abajo por los cantos del culé. No era algo que se tuviera tan en cuenta como ahora. Sabían que era muy raro que alguien haya visto las 8 películas anteriores como para saltar diciendo que había un error en la continuidad de la última. Eran cintas que, si bien llegaban a los cines, la mayoría las enganchaban sueltas en la tele, y lo único importante era que la gente entendiera el lore y la continuidad de cada entrega. A pesar de eso, sí que al menos hasta las 6 manejaron muy bien la saga como para que sea enganchable en continuidad para los que la venían viendo en orden cronológico, y a su vez entendible para quienes veían las películas sueltas y por ahí la primera con la que se encontraban era la 4. Pero para terminar, les recomiendo mucho ver La leyenda de los 7 vampiros de oro. Es más, mientras la veía no podía parar de pensar que qué bueno sería que le hicieran un remake al día de hoy. Y es que es la única de la saga, tal vez por ser la más independiente de la trama que traía el resto, de la que me gustaría ver una actualización técnica. Pero si no, igual es una película divertida de ver, con unos enfrentamientos largos típicos de estas películas de Kung Fu que no te dejan apartar la vista de la pantalla. Uno, con ver el título y saber que es la 9ª entrega de la saga, creería que acá ya se tocó fondo, pero he de decir que esta última entrega deja un gran sabor de boca, sobre todo para los fans del Van Helsing de Peter Cushing, que es un personaje que en esta película se nota que tratan con mucho respeto y cariño, enalteciéndolo en cada oportunidad que tienen. Como se habrán dado cuenta a lo largo de este video, esta es una saga a la que le tengo mucho cariño, y cómo no tenérselo. Es una saga de películas que supo revivir y popularizar nuevamente al personaje luego de la caída del cine clásico de monstruos de la Universal, además haciéndolo de manera muy digna. Sir Christopher Lee interpreta a mi Drácula favorito. Siento que tanto por su presencia estoica como por su desinterés por las personas y los vínculos humanos, es la representación más fiel al Drácula del libro. Y es que esta película, más que la historia en sí escrita por Bram Stoker, se basa más en sus personajes principales, Drácula y Van Helsing, y en ese aspecto es tan fiel que compensa todas las libertades que se toma. Seguramente se te vienen a la cabeza muchas sagas largas de terror, todas ellas con altibajos de calidad muy grandes, pero esta saga se mantuvo muy bien de principio a fin, es muy respetuosa de sí misma e incluso se supera en más de un aspecto en cuestiones como el gore, por ejemplo. Así que si te gusta la primera, es muy probable que disfrutes también de las 8 siguientes. Así que si todavía no viste esta saga, o al menos no completa, te invito a hacerlo y a no perderte claro de los próximos videos, donde entre otras voy a hablar de la película mencionada, El Conde Drácula, la supuesta película más fiel a la novela con Christopher Lee ya fuera del canon de la Hammer. Muchas gracias si me acompañaste hasta acá, realmente ver esta saga me hizo muy feliz y por ende me alegra traer todas estas películas de vuelta sobre la mesa para aquellos que no las conocían, ahora las conocieran. Yo por mi parte me despido con más asco que pena, hasta la próxima luna llena.